niños, ¿cómo están? Dios los bendiga. Miren cómo estoy el día de hoy. Es que está lloviendo durísimo. Por eso estoy con un paraguas, unos guantes para el frío y una que me cubre la cabeza, una bufandita también para mi cuellito porque hace mucho frío. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy les voy a contar una historia acerca de Jesús, ¿sí? Acerca de Jesús calma la tempestad. Y esta historia la podemos encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Pero yo le voy a decir que la que yo voy a leer está en Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. Se despidió de la multitud porque estaba muy cansado y se fue donde sus discípulos para ir al otro lado del lago. Los discípulos, muy contentos, hicieron subir a Jesús en la barca. Muchas otras personas subieron a estos botes de pescas que estaban al lado de la orilla. Jesús se sentía muy cansado y se quedó dormido en la parte trasera de la barca. Algunos de los discípulos habían sido pescadores. Los discípulos observaron el cielo. Tal vez venga una tormenta, dijo uno de ellos. Enseguida revisaron todas las cosas que estaban en el barco y pusieron las velas al viento. Aunque el viento era muy fuerte, como cuando se avecina una gran tormenta. Pronto se levantaron grandes olas que se estrellaban contra la embarcación. Lluvias, truenos y relámpagos se oían. Los discípulos tenían que gritar para escucharse unos a otros. Los discípulos comenzaron a asustarse, ya que la tormenta era demasiado fuerte. Ellos estaban muy atemorizados. De pronto, alguien se acordó de Jesús y se preguntaban, ¿dónde estaba Jesús? Y Jesús, Jesús, comenzaron a gritar. Pero Jesús estaba profundamente dormido, hasta que un luminoso relámpago aclaró la noche. Y un discípulo vio a Jesús que estaba dormido. ¡Oh, no!, dijo, «todavía dormido. Despierta, Jesús, sálvanos, vamos a hundirnos», gritaba el discípulo. Jesús se levantó en medio de la tormenta. Contempló las caras de sus discípulos. Estaban mojados y cansados. Jesús alzó sus manos al cielo y ordenó al viento, «cálmense», e inmediatamente cesó la tormenta. No hubo más relámpagos y se tranquilizó todas las olas. «¿Por qué están temerosos?», le preguntó Jesús a sus discípulos. «¿Dónde está su fe?». La tormenta había acercado algunas embarcaciones que ahora estaban cerca mirando a Jesús. Y todos empezaron a hablar y a preguntarse, «Jesús no tiene miedo. ¿Qué clase de hombre es este, que aún hasta los vientos le obedecen?». ¿Les gustó la historia, niños? ¿No, verdad que está muy linda? ¿Saben qué? Al igual que los discípulos, nosotros también tenemos temor cuando llueve durísimo. Bueno, al menos a mí sí me da miedito. Pero ¿sabes qué? Pensar en Jesús y en su amor me da paz. Cuando nosotros tenemos temor, podemos ir a Jesús, confiar en Él, que Él nos va a proteger y nos va a cuidar, tal cual protegió a los discípulos. Solo le hacía falta un poquito de fe, porque Jesús estaba ahí en la barca dormido y ellos no confiaron que Jesús estaba ahí. Pero Jesús siempre está aquí en nuestras vidas, en nuestro hogar, siempre presto a cuidarlos, a protegerlos y a cuidarlos para que ustedes no tengan temor. El versículo del día de hoy es, aquí está el versículo del día de hoy, ¿sí lo ven? Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy.
¿sí? Y en la parte de acá dice, no se angustien ni tengan miedo. Este es el versículo de Juan, capítulo 14, versículo 27, que tenemos para memorizar el día de hoy, ¿sí? Y también, pues les voy a enseñar a hacer un barquito de papel para que ustedes lo hagan en casa y puedan jugar en alguna tina de agua o algo así y lo puedan ver cómo el barco va ahí flotando sin hundirse. Así que les voy a dejar también esta siguiente manualidad y nos vemos la próxima semana. Un beso grandote y Dios los bendiga. Esto se hace con una hoja papel bond. Luego de esto se dobla así. Luego así vas doblando así y así en partes iguales. ¿Sí ven? En partes iguales se va doblando así y así, y luego se va haciendo así, así se vira del otro lado, se abre y se mete aquí las puntas, o sea, ya se queda de esta forma, se vuelve a subir la hojuelita, se da la vuelta, se vuelve y otra vez se vuelve a abrir. ¿Se ve? Y ahí, ¡charán! Ya está el barquito. ¿Qué tal? Hola hermanos, queríamos cantarles una canción fuerte Dios. Salmo 47, 6 y 7 dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dios les bendiga, muy buenos días. Yo quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de una vez más estar juntos y en un lugar diferente. Detrás de mí hay unas sillas, es un templo muy antiguo, pero que tiene mucha historia, y para mí es un privilegio recordar aquí mis primeros pasos
como hijo del Señor. Así es que quisiera que abramos nuestra mente, nuestro corazón al Señor, a sus verdades, y que oremos juntos en esta mañana. Pidamos al Señor de su sabiduría para escuchar su voz. Padre Celestial, yo te doy gracias porque no has faltado, Señor, tu cuidado, no has faltado tus bendiciones, Señor, y hoy una vez más podemos reunirnos como iglesia a escuchar tu palabra. Por eso te pedimos tu ayuda, te pedimos tu guía, que nos enseñes, Señor, a caminar como tú quieres, fielmente, sabiamente, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a corregir y a saber, Señor, reconocer cuando estamos mal y saber que podemos deshonrar tu nombre, Señor, con nuestra desobediencia. Pero, Señor, gracias por tu palabra, porque ella es nuestra guía, y te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, a la misma. Que no salgamos iguales después de escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, es hermoso recordar, de verdad, un lugar como este donde yo conocí a Cristo y recuerdo, vienen a mi mente ciertas escenas de haber dirigido aquí un culto, de haber estado sentado aquí en una silla, de una noche haber conocido a Jesucristo como mi Salvador personal también. Y bueno, es muy bonito. Y saber que el Señor ha sido el mismo, no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios, con sus preceptos, con principios de vida que Él tiene para nosotros, para edificar, y que bueno, nosotros como sus hijos podemos escuchar. Viene a mi mente este tiempo una palabra, y la palabra o lo que yo quiero hablar en esta mañana tiene que ver con la codicia, porque la codicia lo define el diccionario como las ganas desmedidas de poseer, de querer tener algo, y sin importar qué es, de querer tener algo o querer tener a alguien también. Y sabe que en la Biblia hay un hombre que tenía esas ganas desmedidas de poseer. Y yo quiero ver algunas pautas a través de esta lectura que vamos a hacer esta mañana, y que nosotros podamos ver esto, que es tan peligroso en la vida y que nos puede llevar a un fracaso, a quizás a ver cosas que no queríamos ver por desear algo o a alguien desmedidamente. Por eso abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos en adelante. Vamos a leer un poco de estos pasajes. Dice la Biblia que pasado de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a la casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Versículos más adelante nos hablan también. El versículo 5 dice: vino a él la mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, y que si más quería le daría otra viña por otra. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y aquí hay tres personajes: Acab, que era un rey; Nabot, que era el que tenía una pequeña viña al lado de la casa del rey, del palacio; y una mujer, Jezabel, que era la esposa pues de Acab. Y saben, los dos tenían ganas desmedidas de poseer.
Y tenemos a un Nadab, que era un hombre que tenía una parcela pequeña y que era muy leal a este pedazo de tierra, y que cuando Acab le pidió que él le venda para tener un pedazo de tierra al lado, él no quiso, porque dijo que no podría dejar a sus padres sin heredad. El versículo dice: y Nabot respondió, el versículo 3, a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto tenía mucho que ver con lo que decía la ley. En el libro de Números había ciertas especificaciones que no se podían pasar a una sola, no podía solo poseer una persona todo, y el rey lo quería poseer todo, absolutamente todo. Pero Nadab era muy fiel a la palabra de Dios, al consejo, y por eso él no quería vender esto al rey, ¿sí? Así es que él podía haber tenido una codicia también, él podía haber tenido esa gana desmedida de poseer, pero él era fiel a la palabra de Dios, y por eso dijo: no, guárdeme Jehová de que yo haga esto. Pero quiero que veamos algunas pautas, y la primera pauta tiene que ver con qué es lo que produce en mí las ganas desmedidas de poseer, o en otras palabras, qué es lo que produce la codicia. Y lo que yo veo aquí es que en el rey Acab le produjo o hizo que él tenga una actitud muy infantil. Algunos escritores dicen que aquí él sacó el niño que tenía dentro, como todos, porque dice la escritura en el versículo 4: y vino Acab, después de haber escuchado que quiso comprar la tierra, la heredad, pero Nadab no dijo que no. Dice que vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Actuó cual niño malcriado que quería un chupete y se tiró al suelo porque no tenía ese chupete. No sé si usted ha visto ese comportamiento, pero este fue el comportamiento de Acab. Así que la primera cosa, las ganas desmedidas de poseer hacen que la gente tenga actitudes infantiles. Y la verdad es que se pierde de sí. Pero también aquí aparece un personaje viendo esa actitud infantil de Acab, siendo un rey. Digo, era un rey, ¿qué posibilidad? ¿Qué era lo que él necesitaba? ¿Qué podía más querer? Tenía el poder, tenía todo, tenía un palacio. Y era un pedazo de terreno que había al lado de la tierra, de la casa del rey. Y eso era lo que él quería. Pero aparece una mujer, la mujer llamada Jezabel. Y ella le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque quería comprar la casa, la viña de Nabot, y le ofrecí incluso a darle más, pero él no quiso. ¿Y sabes qué? Aparece la buena consejera aquí, esta señora que se llamaba Jezabel. Dice que la escritura en el versículo 7: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Y sabe qué? Las ganas desmedidas de poseer no solamente eran de Acab. Las ganas desmedidas de poseer también eran de la esposa. Y una esposa que tenía un mal corazón. Y una esposa que no era una buena consejera. Una esposa que al contrario, sus ganas desmedidas de poseer le llevaron a hacer algo que llevaría a la muerte de Nadab. ¿Y sabe qué? La escritura dice entonces, ella escribió cartas, escuche bien, en nombre de Acab, y la selló, escuche bien, dice que la selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Las ganas desmedidas de poseer también te llevan a mentir. No se olviden, las ganas desmedidas de poseer te llevan a actuar infantilmente como este hombre Acab. Pero también las ganas desmedidas de poseer te llevan a mentir por poseer. Y aquí ella incluso tomó el anillo del rey y ocupó ese anillo. Y lo que envió a decir era:
poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y dice así, y los 2 de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y dice, promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Toda esa mentira que hicieron contra este hombre inocente, que solamente quería obedecer, que no iba a pasar por alto el consejo que Dios había dicho en cuanto al poseer las tierras, para que no sea solamente de una persona. Al contrario, él estaba obedeciendo los principios que Dios había puesto, pero eso le llevó a que delante de él se levante un señor caprichoso, una señora mentirosa, y incluso terminaran con hacer un complot para morir. Y lo interesante de aquí hay que ver que hay gente que se presta para eso. Y hay jóvenes perversos, personas perversas que se prestaron para esta patraña. Pero dice que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Saben? Lo que me lleva a pensar aquí es que cuando este hombre había muerto, automáticamente ya no había nadie que podría estar al frente para que puedan poseer estas tierras. Y evidentemente Jezabel era como haber dicho, misión cumplida, está hecho, mi esposito lindo, ¿sí? Puede tener lo que quiera, no sé qué pensó, cómo pensó, pero no se olvide, la codicia, las ganas desmedidas de tener, le llevaron a hacer esto, a levantar una mentira, a comportarse cual niño quiere un chupete malcriado y a tener actitudes infantiles. ¿Y sabe qué? Hay gente que se presta también para esto. Evidentemente hablamos de que era gente que tenía poder, un rey, y no era alguien que no tenía gente a su alrededor, pero esta gente estaba al servicio del rey. Una de las cosas que yo veo aquí también es que Dios no estaba desentendido de todo esto. Y yo quiero decirle algo también a usted. Quiero decirle cómo Dios mira la codicia. Porque la codicia lleva a vivir en una mentira. La codicia lleva a vivir haciendo cosas que no son buenas, que no son rectas. Pero también es cómo Dios mira esto. Y veamos lo que Dios hace. Dios estaba mirando, el versículo 17 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. Él había ya tomado posesión, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Claro, Nabot había sido apedreado delante del pueblo. Y dice aquí que su sangre había vertido y sus perros habían lamido la sangre de Nabot, de este hombre inocente. Pero cómo Dios mira esta injusticia, cómo Dios mira la codicia también, porque detrás de esto estaba la codicia y esta injusticia delante de este hombre inocente que no estuvo codiciando nada, sino por no codiciar, al contrario fue llevado a la muerte y los perros lamieron su sangre. Y dice aquí que en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Ese era el mensaje para Acab. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío?
Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y borraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de tu casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que me has hecho pecar a Israel. Acab había llevado al rey a su reino, a su nación, a la que él estaba reinando, a pecar. Y dice aquí el versículo 23, me has hecho pecar a Israel, de Jezabel también ha hablado Jehová. No solamente el mensaje era para Acab, como Dios mira la injusticia, sino también dice, de Jezabel también había hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, dice la escritura, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, a los cuales los lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, escucha bien, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y si algo tengo que decir yo, es que también escuchar las advertencias de Dios y el no hacer caso omiso a esas advertencias, ¿sabe qué? Puede traer el perdón de Dios. Y eso es lo que pasó con este rey Acab. A pesar de estar con ese corazón, a pesar de haber estado allí, porque al final era su esposa la que armó todo este complot, pero él estaba allí, incitado por su esposa también como parte de. Pero él escuchó la voz del profeta Elías. Y dice la Biblia aquí que el Señor le dijo que por cuanto Acab se ha humillado delante de mí, pues no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre la casa. Ahora, mi querido hermano, yo no sé cómo usted vive esta vida. Yo no sé si vive intentando tener cosas desmedidamente. Y eso le ha llevado a vivir como pidiendo caprichos o actuando infantilmente a tal manera o a tal punto de poder ver en usted cosas que realmente no se las esperaría a nadie. Tirado al suelo cual niño que quiere un chupete. Y cuando la cosa es que Dios no nos ha faltado nada. ¿Sabe qué? Si algo tengo que ver yo como hijo de Dios, somos hijos del Rey, estamos en un palacio, tenemos la vida eterna, tenemos un cielo eterno, y aún así queremos vivir codiciando. ¿Sabe qué? Si quiero tener cosas desmedidamente, que sean cosas desmedidamente en el reino de los cielos, porque el Señor ha dicho, bástate de mi gracia. Porque el Señor ha dicho que miremos las aves del campo, que no comen ni ciegan, y no trabajan ni ciegan, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero si usted está viviendo una vida de codicia, intentando tener cosas o a alguien desmedidamente, quizás se ha alejado y también está empezando a mentir, a vivir mentiras, por querer obtener lo que usted quiere. Déjeme decirle que Dios no es que está desentendido
de cómo usted y yo estamos viviendo. Dios sabe perfectamente lo que nos ha dado. Dios sabe perfectamente qué es lo que tenemos como sus hijos. Y cada uno de nosotros vamos a ser delante de Dios responsables. Vamos a dar cuentas a Dios de lo que tenemos. Ahora, Acab recibió la advertencia del profeta. Y este se acercó a decirle que Dios no iba a dejar sin tomar juicio lo que habían hecho contra este joven, este hombre, Nadab. Yo aquí quiero pensar en Nadab. Nadab era alguien que sencillamente estaba pensando en las instrucciones que Dios le había dado para vivir. Y él dice que no quiso ser desleal a esas instrucciones. Y por no ser desleal a la palabra de Dios, tuvo encima de él, personas que se vendieron para que cometiera un asesinato. El tema es que Dios no iba a dejar impune esto. Y el tema es que Dios iba a traer castigo. El tema es que esto que estos hombres habían hecho, esta pareja había hecho, porque era una pareja, era una mujer, era su esposo, que eran los reyes y tenían todo, pero se les dio por encapricharse, por tener un pedacito más, unas ganas desmedidas de tener. Le llevaron a cometer un suicidio, llevaron a cometer un asesinato, porque empezaron a vivir una mentira y porque empezaron a actuar o a responder como niños caprichosos. Cuando yo miro esto, pienso en lo que la palabra de Dios había dicho por medio de el mismo Elías. Y aunque ellos habían visto que Dios estaba con Elías, ellos sabían quién era Elías, por eso cuando vino la palabra por medio del profeta Elías, Acab ya no tenía que dudar que esa palabra venía de Dios. Y él aquí dice que Acab oyó las palabras que el profeta Elías, por parte de Dios, trayendo el juicio hacia ellos, les venía a decir, y dice que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Hermano, el problema no es que tengamos la codicia. El problema es que no queramos ver la codicia, porque de alguna u otra manera estamos involucrados en este tipo de pecados. Pero ¿qué va a hacer usted cuando la palabra de Dios trae anuncio a su vida? ¿Usted va a seguir siendo igual? Yo creo que es mejor tomar la actitud que tomó este rey Acab aquí. Y dice que se humilló, anduvo humillado. Y dice que al final rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio. Y esto tenía que ver con un arrepentimiento. Esto tenía que ver con haberse visto descubierto. Tenía que ver con, yo pude hacer esto delante de todas las personas que yo gobierno. Y quizás ellos se pusieron incluso a mi favor, o se pusieron a hacer complot conmigo para hacer esto a mi favor. Pero Dios no estaba contento con lo que él estaba haciendo. Y él recibió un mensaje muy duro por parte de Elías. Y él se arrepintió, y él se humilló. Y causa de eso, dice la Biblia aquí, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y si ustedes leen un poco más la historia, la Biblia dice que así como dijo Tisbita, Elías, acerca de Jezabel, acerca de que iba en el mismo lugar donde lamieron la sangre de los perros, de la muerte de Nadab cuando él murió, así mismo sucedió exactamente. Y Dios no se equivocó. Así es que, queridos hermanos, Dios está llamando nuestra atención. Dios está hablándonos vez tras vez.
Y yo no sé cuál es la actitud que usted va a tomar. A veces solemos endurecer nuestro corazón. No nos ha ido bien cuando hemos endurecido nuestro corazón. Pero la verdad es que si algo el Señor no hace a un lado, es aquel que con corazón contrito y humillado se acerca a Él. Pero dice al perverso y altivo, Él lo mira de lejos. Y usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo estábamos caminando hacia el mal y vino la luz del Evangelio y aclaró nuestras vidas. Hoy mismo estamos escuchando una historia de un hombre que vivió en codicia y que esa codicia le llevó a hacer cosas que desagradaron ante los ojos de Dios. No sé cuántas cosas usted haya hecho que desagradaron ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué? No lo siga haciendo. Dese vuelta y honra al Señor. Yo quiero que oremos allí y gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo su palabra y poder seguir obedeciendo preceptos, principios. Padre bendito, gracias te doy porque podemos reflexionar. Gracias porque tu palabra nos habla de un Dios que es amoroso, de un Dios que es perdonador y que si estamos por caminos torcidos, por veredas, Señor, que están torcidas, Señor, tú vienes a enderezar esas veredas torcidas. Gracias por el anuncio de tu palabra y que nos dice por dónde no debemos caminar. Señor, guárdanos de la codicia. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra dice y que realmente podamos poner nuestra mirada en el reino de los cielos y poder, Señor, honrar tu nombre con nuestras vidas. Por eso a ti elevamos nuestras oraciones, a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, es hermoso de verdad reflexionar con la palabra y que cada día nuestra vida sea ese reflejarse de hijos obedientes, una iglesia que honra al Señor. Hoy la iglesia está más despierta que nunca, digo así porque el que conoció la luz, el que vio la advertencia, el que hizo caso, ¿sabe qué? Camina en una actitud de humillación y arrepentimiento delante de ese Dios y honra al Señor con su vida. Por eso que Dios bendiga sus vidas y que en este trayecto, en esta nueva experiencia de tener la iglesia online, nuestros brazos no desmayen, nuestras convicciones en cuanto a vivir humildemente, honrando al Señor, en cuanto a vivir una vida piadosa, no desmayen. Les queremos mucho y un abrazo. Que Dios les bendiga. Ser salvo de toda maldad, quieres vivir y gozar santidad, quieres ser libre de orgullo y pasión, quieres vencer toda cruel tentación.